Nos da mucho gusto a Marta, mi esposa, y a mí poder invitarlos a todos ustedes aquí al Hotel Iberoestar Selection Paraíso Maya, ahora en el mes de octubre del año 2021. Es un nuevo hotel que vamos a disfrutar muchísimo porque no se imaginan la calidad de los alimentos, las habitaciones y todo. Y sobre todo que vamos a través de la Biblia poder continuar compartiendo el alimento espiritual que necesitamos como matrimonios y familias. Así es, y estamos bien emocionados por este cambio. Estamos estrenando hotel que está increíble, como dice Armando. Y también los años anteriores hemos sido testigos de los increíbles testimonios de matrimonios renovados, restaurados. Y estamos seguros que este año no va a ser la excepción. Así es que te animamos a que ya te puedas inscribir desde ahora para este 2021, que va a ser algo increíble. Estamos en nuevos comienzos y eso va a suceder con tu matrimonio. Así es que aquí los esperamos. Los esperamos. El Dr. Armando Alducin presenta Tomo 5 del Nuevo Testamento. Escucha la palabra de Dios y conoce con nosotros las revelaciones de la Escritura. Escudriñaremos la primera carta de Juan y Apocalipsis a través de 113 audioconferencias, en donde escucharemos las profecías, advertencias y exhortaciones que Dios ha realizado, con temas como la Trinidad, mensaje a las iglesias, el falso profeta, crecimiento espiritual, el pecado de muerte y más. Atesora la palabra y busca el crecimiento espiritual a través de 113 audioconferencias del Dr. Armando Alducin. Explora el llamado, promesas y pactos hechos a los hombres de fe que comenzaron el linaje del pueblo escogido. A través de 60 audioconferencias observaremos los hechos más importantes en las vidas de los patriarcas de Israel, presentados por el Dr. Armando Alducin. Conoceremos la vida de Abraham, Isaac, Jacob, José y más, en temas como el inicio de la fe, pruebas y bendiciones, avivamiento y redención. Guarda la palabra de Dios y persevera en el conocimiento de la verdad a través de 60 audioconferencias del Dr. Armando Alducin. Bueno, vamos a continuar con esta serie Profecías Selladas del Fin. Y estamos analizando claramente en el libro de Daniel, capítulo 12, de qué forma culmina este maravilloso libro. Un libro que contiene todos los imperios mundiales que han surgido a través de la historia, desde hace 2600 años hasta nuestros días. O sea, el profeta Daniel profetizó aproximadamente en el año 2586 hasta el 2600 más o menos, y estuvo bajo varios emperadores en diferentes imperios del pasado, como el imperio babilónico, el imperio de los medos persas. Y Daniel tuvo revelaciones maravillosas de parte de Dios a través del ángel Gabriel, a través de otros ángeles. Y es un libro que nos da un modelo a seguir por causa de que han habido tantas interpretaciones y tantas especulaciones y tantas teorías de acerca de quién es el anticristo, qué gobiernos va a tener el anticristo, cómo va a estar conformada las 10 naciones
que están representadas por los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor en el capítulo 2, que están representadas por los 10 cuernos en el capítulo 7 de Daniel, en el capítulo 12, 13 y 17 del Apocalipsis. Entonces, cuando nosotros unimos todos estos versículos y todos estos libros, podemos realmente tener un cuadro, porque el problema está cuando agarramos un evento que está surgiendo ahorita en el mundo. Por ejemplo, en los últimos años se ha representado a Rusia con un oso, a Estados Unidos con un águila, etcétera, etcétera, al Reino Unido con diferentes animales. Y cuando comenzamos a tratar de meter estas nuevas representaciones o símbolos a la Biblia para decir que pues como el oso representa a Rusia, pues es Rusia el que aparece en Daniel, y como el águila representa a Estados Unidos, pues Estados Unidos tiene que estar involucrado en el gobierno de las 10 naciones finales del anticristo, y hacemos a un lado lo que la Biblia dice, porque la Biblia interpreta claramente el oso, el león, el leopardo, que es Grecia, Babilonia, los medos persas, y el cuarto imperio, que es el imperio romano. Entonces en Daniel 2 es muy importante que mantengamos fresco el entendimiento, sobre todo para todos ustedes que les interesa, que les gusta, que estamos apasionados por la escatología o por las profecías de los últimos tiempos. Recordemos que en el capítulo 2 de Daniel se nos da una imagen, un símbolo de todos los gobiernos hasta que Jesucristo regrese, y este es la estatua de Nabucodonosor, que sabemos que tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el bronce, todo lo que es el vientre de bronce bruñido, las 2 piernas de la estatua, representando el cuarto imperio tal como la historia lo confirma y lo corrobora, y de la estatua venía de las 2 piernas los 10 dedos mezclados con el barro y mezclados con el hierro. Como el hierro representa al imperio romano que se dividió en 2, de ahí que tenga la forma de 2 piernas, porque se divide en Alejandría y en Constantinopla, en el oriente y en el occidente. Pues es lógico deducir que del imperio romano, o sea, los 10 dedos salen del imperio romano, de las 2 piernas, que el último gobierno mundial, conformado por el anticristo, que van a ser 10 naciones, es lógico que estas 10 naciones provengan del antiguo imperio romano, no de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas están conformadas por cientos de naciones actualmente, y por un Consejo de Seguridad de Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, China, y este Consejo de Seguridad se encuentra en Nueva York. Así que los 10 dedos, los 10 cuernos que van a conformar el gobierno del anticristo, tienen forzosamente que surgir 5 naciones del occidente y 5 naciones del oriente, porque las 2 piernas estaban divididas en el occidente y en el oriente. Así fue como el imperio romano se dividió. No hay para dónde hacernos. O sea, esto es clarísimo como el agua. El Espíritu Santo no nos deja lugar a dudas. Entonces, tenemos que entender esto, porque ya en el capítulo 7 aparecen estos mismos imperios, pero en forma de bestias. En el capítulo 2 aparecen en forma de metales. El oro, Babilonia, que es Irak. Los medos y los persas, que es actualmente Irán. En 1935 se le cambió el nombre de Persia a Irán. El bronce bruñido es Grecia, que representa el leopardo en el capítulo 8 de Daniel. Y la bestia terrible, feroz, que desmenuzaba todo a su paso, es, conforme la historia nos lo corrobora, el imperio romano. Entonces ahí en el capítulo 7 aparecen los 4 imperios, y se nos dice claramente en el capítulo 7, versículo 7, describiendo al cuarto imperio, de donde podemos corroborar que de ahí saldrá el anticristo. Vuelvo a repetir y me voy tranquilo y calmado para que podamos entender.
en el capítulo 7 del libro de Daniel, la cuarta bestia, que es las dos piernas del capítulo 2 de la estatua de Nabucodonosor, que representa al imperio romano, que es el cuarto imperio conforme a la historia. Otra vez, primero fue Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Esta cuarta bestia, que es el cuarto imperio, que es Roma, vemos claramente que de ahí, de una de las naciones que conformaron el imperio romano, y el imperio romano no es solamente la Unión Europea. Tenemos que tener cuidado porque el imperio romano formó parte de naciones europeas, sí, pero también de naciones del norte de África y naciones del Medio Oriente. Así que el anticristo tiene forzosamente que salir de una de estas naciones, o de Europa, o del Medio Oriente, o del norte de África. Lo vamos a ver claramente en el capítulo 8 de Daniel, de qué nación va a salir. Pero el anticristo tiene que salir forzosamente de estas naciones. No de las Naciones Unidas, ni de China, ni de Rusia, ni de Estados Unidos, ni de Inglaterra, como lo vamos a comprobar. Y en el capítulo 8, pero vamos antes al capítulo 7. Estoy tan emocionado, ¿verdad? Y tengo tanta información que compartir que muchas veces tratamos de emitir pronunciamientos o describir profecías o versículos sin que antes pongamos las bases teológicas y escatológicas para ir construyendo poco a poco. Y tampoco quiero que ustedes se confundan demasiado, ¿verdad? Con cuernos y con cabezas de oro y con bestias, etcétera, etcétera, porque es muy importante comprender las profecías. En el capítulo 7 del libro de Daniel, versículo 7, dice Daniel: yo miraba en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia. ¿Cuál es la cuarta bestia? El imperio romano. La cuarta bestia, que representa el cuarto imperio del modelo de la estatua de Nabucodonosor con las dos piernas de hierro. Solamente hay 4 imperios, como lo vamos a ver, no hay más. Y de todos estos se conforma la última forma de gobierno mundial. Miraba la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes, y tenía 10 cuernos. Por primera vez aquí aparece en la Biblia 10 cuernos, y los cuernos en la Biblia representan o gobernantes o imperios o naciones. Entonces, esta cuarta bestia, el imperio romano antiguo no tenía todavía estos 10 cuernos, porque repito, eran más de 25 o 30 naciones que formaron el antiguo imperio romano. Pero esta bestia en el capítulo 4 vemos ya que realmente tiene 10 cuernos, o sea, 10 gobernantes que de este imperio romano van a salir. Y dice el versículo 8: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salió entre ellos. O sea, vemos nosotros que se forman 10 cuernos, 10 imperios, o 10 reinos, o 10 naciones, y de uno de ellos, esto es muy importante, de uno de ellos, de los 10 cuernos, de estas 10 naciones, salió un cuerno pequeño. Y este cuerno pequeño, lo sabemos claramente, sin ningún lugar a dudas, es el anticristo. Entonces, esta es la primera imagen, que el anticristo saldría de una de las 10 naciones que pertenecieron al antiguo imperio romano. Y vamos a ir viendo cómo se va estrechando hasta que lleguemos a ver exactamente de cuál de todas estas naciones, en el capítulo 8 lo vamos a ver, surgirá el anticristo. Y dice así el versículo 8: contemplaba yo, y otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos. O sea, de los 10 cuernos, el anticristo derrota o conquista a 3 naciones, y quedan 7. Mantengamos esto en la mente. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas.
Y entonces, a continuación, en el versículo 15, Daniel del capítulo 7 dice estas palabras: se me turbó el espíritu a mí, Daniel. Estaba completamente confundido. ¿Qué es esto, verdad? Cuernos, bestias, etcétera, etcétera. Estaba conmovido en su espíritu, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían, o sea, él se encontraba en el cielo. Y vemos en el versículo 9 de ese mismo capítulo que ve tiene una visión del trono de Dios cuando están colocando tronos. Todavía nadie se sienta ahí, y millones de personas asistían a Dios y millones de ángeles también. Entonces ahí se encontraba Daniel. Fue llevado al tercer cielo, lo mismo que fue llevado Pablo y lo mismo que fue llevado el apóstol Juan. Son seres humanos que fueron sacados de su cuerpo físico y transportados en el espíritu a la dimensión espiritual invisible que no puede penetrar nadie, porque dice la Biblia que la sangre y la carne, o sea, con este cuerpo no podemos subir al cielo. No podemos participar de una dimensión pura, transparente, con una carne corrompida, con una naturaleza corrompida, como es la que actualmente tenemos todos los seres humanos, aún renovados por la sangre de Cristo. Mantenemos la naturaleza pecaminosa y no podemos estar en la presencia de Dios más que con un cuerpo resucitado. Así que Dios resolvió este problema sacando de sus cuerpos Elías fue transportado con todo el cuerpo y fue cambiado en el aire, como vamos a hacer en el arrebatamiento. Pero Ezequiel, por ejemplo, también fue sacado, capítulo 8 y 9 de Ezequiel, fue sacado de su cuerpo y transportado al pasado, para que viera cómo Jerusalén había pecado, los líderes de Jerusalén, y entendiera por qué Dios condenó con 70 años de exilio a la tribu del norte de Israel. Y vemos también aquí a Daniel, que también fue sacado de su cuerpo, y ahí estaba Daniel en el cielo, con los ángeles y todo, pero en el espíritu. Juan, en el Apocalipsis, pues fue sacado de su cuerpo también, y ahí él ve todo absolutamente lo que escribe en Apocalipsis, pero su cuerpo quedó aquí abajo en la tierra. Entonces vemos que esto es posible. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 12, también fue sacado de su cuerpo y su espíritu fue llevado al cielo. Y él dice ahí, en la segunda carta que él escribe a los Corintios, capítulo 12, del 1 al 3, de que él fue sacado de su cuerpo y no se acuerda de lo que vio ni oyó. Y que eran palabras indecibles, que no había un lenguaje para expresar las maravillas que él pudo ver. Entonces, Daniel, versículo 15, dice: se acercó uno, versículo 16, de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto, o sea, de las bestias, los 10 cuernos que cayeron delante del cuerno pequeño y el cuerno pequeño. O sea, explícame qué es todo esto que estoy viendo. Y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Versículo 17 del capítulo 7 de Daniel. Estas 4 grandes bestias, o sea, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y el cuarto imperio, que es Roma, estas 4 grandes bestias son 4 reyes, son 4 gobernantes que se levantarán en la tierra, tal como la historia lo corrobora. Cuando Daniel escribió, estaba bajo Babilonia, que es Irak. Después vinieron los medos y los persas, que vencieron a los babilonios. Después vino Alejandro el Magno con Grecia, que vencieron a los medos y a los persas. Y después el imperio griego fue absorbido por el cuarto imperio, el imperio romano, que también absorbió toda la cultura helénica de los griegos. Quiero volver a repetir este versículo, versículo 17. Estas 4 bestias, es el Espíritu Santo el que nos está interpretando. La Biblia no es de interpretación privada. Tenemos que dejar al Espíritu Santo para que tengamos entendimiento.
Es inútil decirle, bueno, Dios, dame un espíritu especial y dame la revelación. La revelación ya está dada. No necesitamos otra aparición ni un toque especial del Espíritu Santo. Necesitamos entendimiento. Como así termina el libro de Daniel, los entendidos entenderán. Pidámosle a Dios entendimiento, porque el Espíritu Santo ya lo tenemos y necesitamos solamente comprensión, pero necesitamos estudiar. Porque no va a venir el Espíritu Santo de repente y, bueno, y nos avienta el entendimiento. Dice la Biblia que en uno de los salmos, buen entendimiento tienen los que guardan tus mandamientos. O sea, hay requisitos para poder entender las cosas profundas de la palabra de Dios. Es tratar de mantenernos lo más que podamos caminando cerca de Jesús y en santidad. Y dice el versículo 18, después, o sea, otra vez, estos 4 reinos son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después, vemos que inmediatamente después de estas 4 imperios que están en el capítulo 2 de Daniel, en el capítulo 7 a través de las bestias, no hay en la Biblia y en las profecías bíblicas más que 4 imperios, nada más hasta que Cristo regrese. No metamos que Rusia, que China, ellos tienen otras participaciones, pero no se encuentran estas naciones, ni Inglaterra, ni China, ni Estados Unidos, no se encuentran dentro de las naciones que va a gobernar el anticristo. El gobierno del anticristo estará formado por 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente. Lo continúo enfatizando porque es vital, es importantísimo que no se nos olvide esto para no estar buscando, como decimos, 3 pies al gato. Después recibirán, versículo 18, o sea, después de estos 4 reinos, recibirán el reino los santos del Altísimo. O sea, inmediatamente después de estos 4 reinos, viene el reino que se nos entrega a nosotros los cristianos, los que formamos parte del cuerpo de la iglesia. Dios, cuando regrese con nosotros en su segunda venida, después de la gran tribulación, después de la guerra del Armagedón, después de que el anticristo sea destruido, bajamos con Jesucristo en su segunda venida, porque fuimos sacados antes, y el milenio es el reino que Dios nos va a entregar para reinar junto con Jesucristo. Somos coherederos con Jesucristo. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Ahora es importante que dice el versículo 19 que Daniel, confundido, turbado en su espíritu, tuvo deseo de saber la verdad, como tú la tienes y como yo la tengo también. Tuvo el deseo, versículo 19, de saber la verdad acerca de la 4ª bestia. Permitamos por el amor de Dios que el Espíritu Santo nos vaya revelando Él, porque es el Espíritu el que interpreta los símbolos de la Biblia. No tenemos el derecho de decir, pues yo pienso que es esto, yo pienso que son las Naciones Unidas, o yo pienso que es la Unión Europea. No podemos permitirnos este lujo de creer que tenemos la capacidad para nosotros penetrar y comprender la mente de Dios. Dejemos al Espíritu Santo que Él sea, con la misma Biblia, el que nos interprete todas las visiones y todas las profecías que tenemos delante de nosotros y que ya se están cumpliendo. Tuve entonces el deseo de saber la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, devoraba, desmenuzaba, etcétera, etcétera. Versículo 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos. ¿O qué quiere saber Daniel? ¿Qué es esos 10 cuernos? Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos diga quiénes son estos 10 cuernos. Tuve el deseo de saber quiénes eran estos 10 cuernos que tenían en su cabeza y del otro. ¿Se acuerdan ustedes que eran 10 cuernos que formaron una confederación? Y del otro, el cuerno pequeño que salió entre ellos. Y del otro que le había salido, el que salió anteriormente.
delante del cual cayeron tres, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Vemos cómo el Espíritu Santo va de alguna forma modelando la personalidad del anticristo para mostrarnos que todas estas cosas que se están mostrando y que este cuerno pequeño representa el anticristo son las mismas visiones que tuvo Juan 600 años después cuando escribió Apocalipsis. Daniel escribe 600 años antes de Juan. Y 600 años después de Daniel, Juan corrobora, confirma todo lo que Daniel vio y ya con una descripción muchísimo más amplia, describiendo la persona del futuro dictador mundial. Entonces, en el versículo 22, estamos leyendo capítulo 7 de Daniel. Vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos. Vemos que otra vez, acabando de ver el cuerno pequeño y los 10 cuernos, el reino se nos entrega a los santos. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así, oigamos la interpretación. Versículo 23. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, un cuarto imperio. No es una máquina, no es uno, es un imperio, un reino, un gobierno. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, ¿de dónde? Del cuarto reino, que es el Imperio Romano. En el capítulo 2, ¿qué fue lo que vimos? La cabeza, el pecho, el bronce, las 2 piernas, y de las 2 piernas, ¿quién eran las 2 piernas? El Imperio Romano. De ahí salieron los 10 dedos, que son los 10 cuernos del capítulo 7. Está clarísimo. La cuarta bestia será un cuarto reino, la cual será diferente a todos, y los 10 cuernos significan que de aquel reino, ¿de cuál reino está hablando? Del cuarto reino, que es el Imperio Romano. Del cuarto reino, del antiguo Imperio Romano, se levantarán 10 reyes, que son exactamente los 10 dedos de la estatua, de las piernas, de los pies de Nabucodonosor que él tuvo en su sueño. Se levantarán 10 reyes y tras otro se levantará otro que será diferente a los primeros y a 3 reyes derribará. Vemos entonces, para hacer una pausa y no enredarnos tanto, que se tiene que formar del antiguo Imperio Romano, otra vez, del antiguo Imperio Romano, de las naciones que formaron ese imperio, van a salir 10 naciones. 5 de Europa y 5 del Oriente, o del Occidente y del Oriente, porque las 2 piernas del capítulo 2, una pisaba el Oriente y el otro el Occidente, y en estos 2 puntos geográficos se dividió el Imperio Romano. Entonces, de este antiguo Imperio Romano, de naciones de Europa, Norte de África y del Medio Oriente, se van a unir 10 naciones, y una vez que se unan, una vez que oigamos o veamos en la televisión o en los medios de comunicación que se hizo un G10, se unificaron 10 naciones de Europa y del Medio Oriente para formar una confederación política, económica y militar. Una vez que estas naciones se unan, de una de ellas saldrá el anticristo. No especulemos de que el anticristo es el Papa o Obama o el príncipe Felipe o el rey Juan Carlos, etcétera, etcétera. Tenemos que entender que el anticristo no va a ser conocido, no va el ser humano a poder reconocerlo, ni nosotros tampoco los cristianos, hasta que se forme un G10,
hasta que 10 naciones oigamos que se unen del Medio Oriente y del Occidente para formar una confederación política, y después de que este gobierno mundial esté unificado, controlado por 10 naciones, de una de ellas saldrá el anticristo. Y como les dije, más adelante vamos a ver de qué nación será. Y luego dice el versículo 25, ya para confirmar de que este cuerno pequeño es el anticristo. Este cuerno pequeño que está hablando Daniel hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, pensará en cambiar los tiempos y la ley, serán entregados en su mano en tiempos y medio tiempo, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Entonces, vemos cómo el Espíritu Santo en el libro de Daniel, estas profecías que están selladas hasta nuestros días, por eso se llama esta serie Profecías Selladas del Fin. En el capítulo 2, la visión es de una estatua con los 4 imperios: Babilonia, que es Irak; Medo-Persia, que es Irán; Grecia, y el cuarto lugar Roma, y los 10 dedos que salen de Roma. Ya no hay más naciones que podamos agregarle, más que las naciones que van a conformar el imperio del anticristo, que pertenecían al cuarto imperio mundial. En el capítulo 7 que estamos viendo son las mismas gobiernos representados por metales, por el oro, la plata, el bronce y el hierro, y finalmente el barro mezclado con el hierro. 4 bestias que son y representan las mismas figuras del capítulo 2 del libro de Daniel. El Espíritu Santo no nos da para dónde hacernos, solamente hay 4, tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 7, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, una vez que comprendemos esto, pasamos al capítulo 8. Y en el capítulo 8 de Daniel encontramos una confrontación de 2 imperios. ¿Por qué el Espíritu Santo de estos 4 imperios, Babilonia, los medos persas, Grecia y Roma, escoge a 2 nada más? Vi una visión, dice Daniel, y dice el versículo 8 del capítulo 8 de Daniel: he aquí un carnero que estaba delante del río con 2 cuernos, que representa, como lo vamos a ver, al gobierno de los medos y de los persas, y que representa la plata de la estatua de Nabucodonosor con los 2 brazos. Los medos y los persas, por eso tenía 2 cuernos y 2 brazos, porque representan la unión de los medos con los persas, que se convirtieron en el segundo imperio mundial después de Babilonia, o de lo que es actualmente Irak. Y ven, dice el versículo 5, mientras yo consideraba esto, un macho cabrío vino del lado del poniente sin tocar tierra, y tenía un cuerno notable entre sus ojos, o sea, un gobernante muy importante, muy famoso. Vino hasta el carnero, y dice la Biblia, y vi cómo lo hirió. El macho cabrío se enfrenta con el carnero, y el macho cabrío derriba al carnero y lo vence. Vamos a ver que este macho cabrío es Alejandro el Magno, es el imperio griego. Ya no tenemos absolutamente ninguna duda. Dice el versículo 21 del mismo capítulo, Daniel 8:21, el macho cabrío es el rey de Grecia. Entonces vemos aquí la confrontación entre Grecia cuando vence a los medos y a los persas, que es el carnero con 2 cuernos, porque representa a los medos y a los persas. 21, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el gran cuerno que tenía entre sus ojos es el rey primero. Vamos a ver que es Alejandro el Magno. Todo esto es conforme a la historia, y conforme a la historia todo esto se cumplió. Todo sucedió anteriormente, profetizado por Dios, y la historia nos corrobora que la Biblia verdaderamente es inspirada por Dios. Solo Dios pudo haber descrito y profetizado con tantos detalles estas maravillas que estamos tratando, ¿verdad?, de poder describirlas y explicarlas a ustedes, que están ansiosos por conocer que hay un Dios que está al control de la historia
y que muy pronto ya viene por nosotros. Muy bien. En el versículo 7 del capítulo 8 de Daniel, dice, y lo vi que llegó junto al carnero, se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos. O sea, Grecia derribó a los medos y a los persas. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra, lo pisoteó y no hubo quien librara al carnero de su poder. Los medos persas jamás en la historia se volvieron a unificar, ni jamás volvieron a tener el poder que tuvieron en la antigüedad. Tengamos muchísimo cuidado con lo que vamos a comenzar a leer a continuación. Daniel 8, versículo 8. Y el macho cabrío, ¿quién es el macho cabrío? Ya lo vimos, Grecia. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Damas y caballeros, santos de Dios, la historia nos comprueba, nos confirma, corrobora que cuando Alejandro el Magno muere, después de sus grandes conquistas, en menos de 11 años, Alejandro el Magno conquistó casi toda Europa, el norte de África, muchas naciones del Medio Oriente. Su sueño era ir a la India. Y a los 33 años, Alejandro el Magno muere. Y cuando Alejandro el Magno muere, se reparte el imperio griego en sus 4 generales, que son Seleuco, que quedó en Siria, Ptolomeo, que quedó en Egipto, Lisímaco, que quedó en Macedonia o en Grecia, y Casandro, que quedó en Turquía. Entonces vemos que el imperio griego se divide en 4, tal como está profetizado. El macho cabrío se engrandeció y en su lugar salieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, tal como sucedió en la historia. El imperio griego se divide en 4 naciones, que son Turquía, Macedonia o Grecia, Siria y Egipto. Repito, Turquía, Grecia, Egipto y Siria. Son las 4 naciones de donde se divide el imperio griego. Pongamos muchísima atención, porque de una de estas 4 naciones ya se estrechó el Espíritu Santo, ya nos fue llevando el Espíritu Santo hasta el capítulo 8, para decirnos ahora de qué nación surgirá el anticristo. Esto es maravilloso, esto es increíble, esto es portentoso, es algo que nos llena, ¿verdad?, de emoción de saber qué exacta es la Biblia. Y de uno de ellos, versículo 9, o sea, de uno de estos cuernos o de una de estas 4 divisiones, de una de estas 4 divisiones, Turquía, Grecia, Siria y Egipto, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y a la tierra gloriosa. Observemos que no menciona que creció hacia el norte. Vuelvo a repetir, este cuerno pequeño creció hacia el sur, hacia el oriente o hacia el este y hacia la tierra gloriosa. ¿Cómo vamos a saber que es el anticristo este cuerno pequeño que sale de una de las 4 divisiones del imperio griego, y siendo que el imperio griego y las naciones del imperio griego pertenecieron al antiguo imperio romano, que fue antes que ellos? Vemos como el Espíritu Santo primero comienza Babilonia, los medos persas, Grecia, Roma, y nos llegamos al capítulo 8, donde ya el Espíritu Santo determina claramente de que de todas esas naciones del imperio romano, ¿de cuál nación saldrá el anticristo? Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Claramente sabemos inmediatamente que no es lógico que ningún general, que ningún gobernante
haya hecho esto. ¿Qué significa esto? Que se engrandeció hasta el ejército del cielo, o sea, hasta el gobierno de los ángeles. Y parte del ejército de las estrellas echó por tierra. Las estrellas, en más de 5 pasajes en el Antiguo Testamento, las estrellas representan a los ángeles caídos. Les voy a dar algunos versículos para corroborar lo que estoy diciendo. Las estrellas representan a los ángeles caídos en más de 5 pasajes del Antiguo Testamento. Y en Apocalipsis capítulo 12, dice la Biblia que Satanás echó con él las estrellas del cielo, o sea, la tercera parte de los ángeles caídos. Por ejemplo, Jueces 5:20, velos apuntando, Jueces 5:20, Job 38:7, Apocalipsis 9, del 1 al 11, vemos en estos pasajes claramente que las estrellas son definidas, como en el capítulo 9 de Apocalipsis, cayó una estrella, es un ángel caído a la tierra. Una estrella es imposible, ¿verdad? Una estrella es 50 veces más grande que el planeta Tierra. Entonces vemos cómo este lenguaje figurado lo podemos interpretar claramente porque buscamos en otros lados de la Biblia qué significado se le da a las estrellas. Entonces este general hace eso y luego el versículo dice, versículo 11, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, que es Miguel. ¿Cuál es el príncipe de los ejércitos? No está hablando de ningún gobierno mundial. Está hablando de que se engrandeció contra el ejército del cielo, no de la tierra. Y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y exactamente cuando el anticristo venga, a los 3 años y medio, dice el Apocalipsis, dice Daniel, el capítulo que sigue, el capítulo 9, 24 al 27, que el anticristo entrará al santuario, violará el pacto con los judíos y hará cesar los sacrificios. Está hablando claramente el capítulo 8 de Daniel acerca del futuro dictador mundial. Entonces, ¿de cuál nación vendrá el anticristo? Vendrá de la nación del norte, que es Siria. Siempre que la Biblia describe lugares geográficos, el norte, el sur, el oriente y el occidente siempre está relacionado dentro de la nación de Israel. Israel es el punto geográfico de donde se traza el norte, el sur, el este y el oeste. Entonces vemos claramente, y además de esto pues ya no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Pero tenemos también muchos lugares en la Biblia, lo vamos a hablar con más calma, que al anticristo se le llama el asirio. El asirio, pero rápidamente, no me quedo con las ganas para que puedan ustedes ver claramente todo esto y no tengamos dudas. En Isaías capítulo 10, vean ustedes este pasaje impresionante que, repito, cuando juntamos todas las piezas y todos los pasajes podemos completar y trazar bien la palabra de verdad. Veamos cómo aquí en Daniel se le llama al anticristo el asirio en los últimos tiempos. O sea, todo esto ya corrobora que es la nación de Asiria que formaba el Irak y Siria actualmente, que ya están divididos, pero antes Irak y Siria formaba la misma región geográfica. Dice Daniel 10, Isaías 10, versículo 5. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, que es Israel. Aquí está hablando que el rey de Siria será enviado y vemos que esto no se cumplió antes, se va a cumplir en el futuro. Vamos a ver por qué. Le enviaré sobre el pueblo de mira, que es Israel, para que quite despojos y arrebate presas y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Versículo 12, mucho cuidado. Isaías 10, 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén. ¿Cuándo va a hacer esto? ¿Cuándo va a terminar Dios toda su obra
en Sion y en Jerusalén, pues hasta que el anticristo sea derrotado, hasta que los judíos se conviertan a Jesucristo. Ahí terminó ya Dios su plan con Jerusalén. Después que el Señor haya acabado toda su obra, que no la ha acabado, somos testigos de esto, en el monte de Sion en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria. Vemos entonces que cuando acabe Dios todo, como lo dice segunda de Tesalonicenses, vendrá Cristo y con el resplandor de su gloria matará al anticristo, lo destruirá. Y aquí claramente se le llama al anticristo el rey de Asiria, que Dios destruirá cuando acabe todo, que es precisamente en su segunda venida. Qué maravillosa es la Biblia, ¿verdad? Qué lindo es que podamos poner todas estas piezas juntas y armar el rompecabezas y tener ya un cuadro que cada vez es más claro, y continuemos orando a Dios y pidiéndole el entendimiento suficiente para que podamos seguir comprendiendo estas profecías selladas del fin. Pero no se te olvide que ahorita tienes la oportunidad de invitar al Salvador, a tu amado Jesús, como tu Señor y Salvador. Es amado porque Él te ama. De tal manera te ama Dios que dio a su Hijo en una cruz, que abrió sus brazos, fue crucificado, fue enterrado y fue resucitado al tercer día, para que tú y yo pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados, que no lo podríamos ganar por nuestras obras, ni por la religión, ni por ningún rito ni ceremonia que pudiéramos ser. Él lo hizo por su gracia, y justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, por quien también tenemos entrada a esta gracia. Y nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, la paciencia esperanza, y la paciencia no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Invita a Jesús y dile: Señor, te pido perdón por mis pecados, creo que en la cruz pagaste por ellos. Ensancha mi mente, abre mi mente, dame comprensión de tu plan, de tu mente. No quiero vivir la corta vida que me has dado en una ceguera, en tinieblas. No quiero salir de las tinieblas. Quiero que resplandezca esta luz en mi corazón, que es la luz de la verdad, es la luz de tu justicia, es la luz de tu espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparaelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.